Este programa contiene imágenes de drogas y violencia que pueden dañar la sensibilidad del espectador. Algunos hechos se han dramatizado. 17 de junio de 1971. Richard Nixon declara la guerra contra un nuevo enemigo. Es más peligroso que la mafia. Mayor amenaza que el comunismo. La denominan guerra contra las drogas. America's public enemy number one is drug abuse. Cuando entra tal cantidad de drogas en una zona, la guerra es inevitable. Fue la CIA quien introdujo el LSD en Estados Unidos. La CIA estaba compinchada con los narcotraficantes. Nadie sabía que Pablo Escobar era solo un cliente. Ganar tanto dinero y vivir fuera de la ley es emocionante. ¿De verdad es ese nuestro portavoz? And people want their government to get tough and to go on the offensive. 5 décadas. 3 strikes and you are out. $1 billón gastado. It's time to stop the drugs from pouring into our country. It's a war without end. He aquí la historia sobre las drogas. La guerra contra las drogas. Ácido, espías y experimentos secretos. Creo que muchos estadounidenses se quedarían atónitos si supiesen la gran implicación que la CIA ha tenido en el narcotráfico internacional. 11 años antes de declararse la guerra contra las drogas, todo empieza aquí, en el Hotel Fontainebleau de Miami. Es un lugar frecuentado por uno de los gángsteres más famosos de la época, Santo Traficante Jr. Miembro de la poderosa mafia siciliana, es bien conocido por el FBI como uno de los mayores traficantes de heroína. Santo Traficante Jr. llegó a tener 2 o 3 de los casinos más populares de La Habana. Distribuía la heroína desde allí. Eran personas poderosas, podían hacer que matasen a gente. Pero Traficante no está aquí de vacaciones. Ha venido a reunirse con 2 agentes de la CIA. Lo curioso sobre la CIA, la Guerra Fría y la guerra contra las drogas es que la CIA compartía con los narcotraficantes muchos intereses y modos de actuar. Su reunión en este hotel es para planear el asesinato del nuevo enemigo estadounidense en la Guerra Fría. Gentlemen. Hey, good to meet you. Hey, how you doing? Good. I want it dead, gentlemen. I want it dead. Dos años antes, La Habana era la ciudad del vicio del Caribe. Santo Traficante dirigía una amplia red delictiva sin miedo a la captura, juego, armas y prostitución. Pero con diferencia, el producto más lucrativo es la heroína. Se lleva desde Oriente Medio a Marsella, Francia, vía La Habana y luego a Estados Unidos. A la ruta la llaman la conexión francesa. Santo Traficante, como muchos de esos mafiosos, siempre decía que no estaba en el negocio de los narcóticos. Podían decir, he matado a 15 tíos, pero no trafico con heroína. Y decías, bueno, vale. Pero en realidad, traficaron con heroína desde el principio. Traficante hizo de La Habana el centro de su narcoimperio, sobornando al presidente de Cuba, Fulgencio Batista. El dictador, corrupto, también estaba en la nómina de la CIA. Todo eso terminó con la revolución de Fidel Castro. Miembros del antiguo régimen, entre ellos los relacionados con la mafia, son detenidos. Ya era bastante malo tener a la Unión Soviética como amenaza, pero estaba lejos. De repente estaba ahí al lado. De pronto la amenaza es algo que podemos ver.
Y eso produjo un gran nerviosismo en Washington. El vicepresidente de Eisenhower, Richard Nixon, autoriza una misión secreta de la CIA. Eliminar a Fidel Castro. Kennedy wants him dead. You know why Kennedy wants him dead? He's always moving around. He's always moving around. Traficante le dice a la CIA que no puede hacerse como un trabajo típico de la mafia. He can't be directly coming back at us. We have to go through a third party. You understand? La CIA colabora desde el principio con mafiosos implicados en el narcotráfico, porque esos mafiosos ayudarán a luchar contra el comunismo. Okay, so why are you... It's gotta be quiet. An accident, his car, too flashy. It's gotta be boring. Don't worry. Let's just all sit down and relax. Hey, what it is. Maybe he drinks something. People get sick all the time. The water there ain't so good, I hear. En la CIA entonces, e incluso hoy, a veces se prescinde de la moralidad para conseguir el objetivo final. Este documento confidencial, el informe Doolittle, es la clave para entender la implicación de la CIA en el narcotráfico en el siglo pasado. Elaborado en 1954, describe la misión esencial de ese organismo. El informe Doolittle decía más o menos, quizá tengamos que saltarnos la ley un poco o quizá tengamos que quebrantarla para combatir la amenaza real que es el comunismo. La CIA practica la extorsión, el secuestro, la tortura e incluso el asesinato. Organiza asesinatos y golpes en Irán, Indonesia, el Congo, Guatemala y ahora en Cuba, donde la mafia es su socio ideal. Da igual que la mafia sea también la mayor distribuidora de narcóticos ilegales en Estados Unidos. La CIA pacta con el diablo. Cuando estás en guerra, haces lo que sea a corto plazo que permita ganar la contienda. La CIA proporciona los ingredientes para matar a Castro. Un maletín con $150.000 en metálico y veneno. Traficante accede a hacerlo sabiendo que una vez que trabajas para la CIA pueden pasar dos cosas, que te maten o que te protejan. Es una decisión de negocios que tiene que ver con el imperio criminal de la mafia y su perspectiva de futuro. El complot para matar a Castro coincide con un plan para invadir Cuba. Y el nuevo presidente electo, Kennedy, autoriza con desgana la operación, que será dirigida por una fuerza paramilitar de exiliados cubanos adiestrados por la CIA y conocida como Operación 40. La Operación 40 iba a entrar a parte de la brigada y eliminaría a todos los líderes políticos del régimen de Castro. Un pequeño grupo de comandos de la Operación 40 se dirige a suelo cubano. Su objetivo, contactar con los anticastristas en Cuba y tomar el control del gobierno. Uno de los líderes es este hombre, Félix Rodríguez. Hijo de ricos terratenientes cubanos, su tío es ministro de Obras Públicas de Batista. Cuando sus amigos son ejecutados en la revolución, él es uno de los primeros voluntarios cuando la CIA empieza a trazar el plan para eliminar a Castro. Para Félix Rodríguez y los miembros de la Operación 40, esto iba más allá de la misión de la CIA. Era algo por lo que sentían una pasión personal. Rodríguez lleva infiltrado 6 semanas cuando recibe la orden. La invasión está en marcha. Los soldados adiestrados por la CIA llegan a Bahía de Cochinos. Pero Castro conoce el complot para envenenarlo y el plan de invasión. Es un baño de sangre. Mueren más de 100 soldados adiestrados por la CIA. 1.200 son capturados.
Pero Félix Rodríguez y los otros líderes de la Operación 40 escapan a Miami. Y es aquí, en el sur de Florida, donde muchos veteranos de la Operación 40 hallarán un nuevo negocio lucrativo. Ese ejército de cubanos, entrenados por la CIA, se encontró sin empleo. Buscaron por allí, vieron una gran forma de ganar dinero y tenían dotes para ello, el contrabando de drogas. Lo de Bahía de Cochinos puede haber sido uno de los mayores fiascos de la historia, pero sus organizadores desempeñarán papeles importantes cuando la Guerra Fría y la guerra contra las drogas choquen en el futuro. Empezó a verse un aumento de las drogas y la delincuencia en Miami. Y fue la primera consecuencia del fiasco en Cuba. Al terminar la década de 1960, sobre un 20% de la heroína de Estados Unidos y el 60% de la cocaína tienen relación con operativos anticastristas. Las semillas de la guerra contra las drogas acaban de plantarse. ...1961... Adictos a la heroína en los Estados Unidos, 40.000. 1971. Adictos a la heroína en los Estados Unidos, 500.000. Laboratorio Sandoz, una de las principales farmacéuticas mundiales. 2 espías estadounidenses acaban de llegar. Su misión, acaparar el mercado del suministro mundial de una nueva y potente droga psicoactiva. La CIA se veía como en una especie de carrera armamentística psicológica con la Unión Soviética. ¿Con qué puedes controlar a la gente? ¿Lavarle el cerebro o hacer que confiese? Con drogas. La CIA acaba de autorizar la compra de 10 kilos de LSD-25 puro, suficiente para más de la mitad de la población de Estados Unidos. Sandoz incluso entrega a la CIA una factura y la información del envío. La CIA temía que el KGB consiguiese todo ese LSD y empezara a dárselo a la población, así que adquirió todo el LSD existente en ese momento. Se lo dio a George White y permitió que él se lo diese a la gente. George Hunter White, un importante agente secreto federal de antinarcóticos. Es conocido por desarticular redes de narcotráfico internacional, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Pero sin saberlo sus jefes, White también trabaja para la CIA. Su tarea, realizar experimentos para una operación llamada Clímax de Medianoche. White paga a prostitutas para que lleven a sus clientes a un piso franco de la CIA. George tenía un piso franco de la CIA lleno de bebidas. Él se ponía tras un falso espejo bebiendo martinis, sentado en un inodoro portátil. Si tenía que orinar, no quería tener que levantarse e irse. Las prostitutas traían a aquellos pardillos al piso. Y les administraban LSD-25 puro. Esto es dietilamida de ácido lisérgico, más conocida como ácido. La potente droga se sintetizó por primera vez en 1938 en Suiza. Con una dosis de unos microgramos, la mente se vuelve confusa. La percepción se distorsiona. La identidad personal acaba cuestionándose. El resultado puede ser una euforia agradable o un pánico terrible. White observa el efecto de los cócteles con ácido en los hombres que no sospechan nada. White era muy aficionado al sadomasoquismo. Visitaba a prostitutas y hacía que lo atasen a la cama y lo azotaran. Viendo la extraña conducta provocada por la droga, le da al LSD el nombre en clave de tormentoso. White toma notas meticulosas y entrega los informes a un supervisor de la CIA. Y así se introdujo el LSD en Estados Unidos.
La operación Clímax de medianoche es parte de otro programa ultrasecreto de la CIA llamado MK Ultra. El objetivo, aprender a controlar e incluso reprogramar la mente humana. La CIA cree que el LSD puede ser la clave. En la década siguiente, la CIA lo administra a un grupo de la población estadounidense. Y así, tanto amas de casa como soldados e incluso criminales como el gángster Whitey Bulger son analizados. El Allen Memorial Hospital. A un paciente psiquiátrico lo preparan para un tratamiento. Pero este no es un hospital psiquiátrico común. El médico no busca una cura. El paciente ignora lo que está a punto de sufrir. El doctor Ewan Cameron, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. Durante los juicios de Nuremberg, evalúa a los criminales de guerra nazis. Pero Cameron también tiene otra vertiente. Le fascina la idea de que pueda borrarse la identidad y reprogramar la mente. Mientras que las pruebas de George White se hacen inseparables de sus propias obsesiones sexuales, la estrategia de Cameron es clínica y totalmente seria. Cameron trabajaba para la CIA. Estudiaban el lavado de cerebro, el control de la mente. Buscaban cómo crear lo que ellos llamaban candidatos manchúes. Ni siquiera sus enfermeras saben que él trabaja en un programa ultrasecreto de la CIA. Hacía muchas pruebas con el LSD. Querían saber si era posible lograr que alguien hiciese cosas que normalmente no haría, como asesinar. Una vez que al paciente se le administra una determinada dosis de LSD, Cameron empieza a intentar reprogramar su mente. Les aplica descargas eléctricas. Y los obliga a escuchar secuencias grabadas repetitivas durante días. The drug began to take hold very rapidly. Things became very frightening, and I became more and more despondent, and that I thought I can't live like this any longer. Pero no todos los pacientes del programa MK Ultra experimentan un efecto tan aterrador con la droga. La investigación de la CIA para controlar la mente tendrá una consecuencia inesperada que cambiará a Estados Unidos. Lo que buscaba la CIA era una droga que pudiera dársele a alguien para que cometiese todo tipo de actos deleznables y que al día siguiente se despertara sin recordar lo que había hecho. Otro experimento de la CIA con el LSD está en marcha. Los voluntarios han recibido $75 por participar en un estudio científico. Uno de los voluntarios, Ken Kesey, un joven escritor, luchador y alumno de la cercana Universidad de Stanford. Después escribirá el éxito Alguien voló sobre el nido del cuco. Una enfermera enciende un magnetófono y le pregunta a Kesey qué efecto le produce la droga en el cerebro. Was this, would you say, an uncomfortable or a comfortable experience? I think it's a good experience. It's 1:15, and I'm high out of my mind. Wild color images. There's this great colored frog of a man outside standing at the door, like against some guy's room, and the guy's all teetering out of the bed there. And the guy's yelling, "Mac! Hey! Hey, Mac!
would you say an uncomfortable or a comfortable experience? I think it's a good experience. I've been hoping that I can hang on to not the experience, but remember that there are other things I don't ordinarily see, and therefore I try to look for them later. La operación MK Ultra es uno de los peores fracasos de la historia de la CIA, porque cogieron esa droga, el LSD, y creyeron que podrían usarla para controlar la mente. Y resulta que el LSD hace todo lo contrario. Te libera la mente y hace que la gente cuestione la autoridad. En pocos meses, Kissy es contratado como auxiliar de enfermería y tiene acceso a las existencias de LSD del hospital. Quizá la CIA no quería hacer adicto a Kissy, pero lo hizo. Pronto aficionó a sus amigos al ácido, luego a toda la costa oeste y después a toda una generación. Creó lo que se denominó la contracultura de los años 60. Todo eso fue producto de los experimentos de la CIA para controlar a la gente. Pero ocurrió lo contrario. Fue la CIA quien introdujo el LSD en Estados Unidos. 1963. El LSD llega a las calles. 1968. El LSD se ilegaliza. 1970. Estadounidenses que han consumido LSD, 2 millones. Mientras que el LSD se propaga por Estados Unidos, en el sureste de Asia una guerra encubierta de la CIA provocará una nueva narcoepidemia: la heroína. The President of the United States is dead. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The President is dead. Estados Unidos sufre un golpe demoledor. JFK es asesinado en las calles de Dallas. Y Lyndon Johnson le sucede como comandante en jefe. La guerra contra el comunismo en Vietnam se convierte en el asunto más acuciante para el presidente Johnson. Lo que el público estadounidense no sabe es que al otro lado de la frontera de Vietnam, en Laos, se están plantando más semillas para la guerra contra las drogas. Toda la atención se centraba por entonces en Vietnam, pero en el cercano Laos tenía lugar una de las mayores operaciones paramilitares encubiertas, y el presidente Johnson estaba bajo una gran presión para mantenerla en secreto. Las fuerzas locales libran una guerra secreta contra la guerrilla comunista en las remotas montañas de Laos y reciben adiestramiento de un agente legendario de la CIA, Tony Poe. Piloto de caza en la Segunda Guerra Mundial, obtiene 2 corazones púrpura en la batalla de Iwo Jima. Tras la guerra, se convierte en uno de los espías estadounidenses más prolíficos. Ahora es operativo de la CIA en Laos. Muchos creen que alguien como James Bond es el prototipo del espía, pausado, vestido con smoking. A un sitio como Laos no puedes enviar a un espía así. Tony Poe quebranta las reglas de la CIA y lleva él solo a un regimiento a la lucha. Si en una situación como la de Laos por entonces, que era una locura, metes a alguien como Tony Poe, es como echarle gasolina al fuego. Tras las batallas enviaba a sus soldados a cortarles las orejas a los enemigos muertos. Después las empaquetaban y las enviaban a la sede de la CIA como trofeos. Otra cosa que hacían era cortarles la cabeza a sus víctimas. Después volaban con los helicópteros y tiraban las cabezas como bombas sobre las aldeas. El aliado de Tony Poe contra los comunistas es un poderoso caudillo local, Vang Pao. Luchador de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, ahora capitanea un ejército heterogéneo del pueblo Hmong de las colinas contra los comunistas que se infiltran en su territorio tribal.
Los hombres como Van Pao y uno como Tony Poe trabajaban juntos porque tenían un enemigo común, que era el comunismo. Pero lo que Poe no sabe es que Van Pao no lucha solo contra el comunismo. También se llena los bolsillos. El norte de Laos está en el centro del Triángulo de Oro, una zona que incluye Birmania y Tailandia, conocida como una de las más prolíficas del mundo en el cultivo del opio. Aquí, los Hmong usan el opio desde hace siglos como medicina, pero en el mercado internacional de narcóticos, el verdadero valor de la savia de la amapola es que puede transformarse en heroína. Cuando la CIA se centra en una misión, en un objetivo concreto, no se va a sentar para debatir cuáles serán las consecuencias mundiales a largo plazo de sus actos. Tony Poe ordena que un avión de la CIA lleve armas y munición para los soldados Hmong y que recoja a los soldados heridos, mujeres, niños y un cargamento. El avión es propiedad de Air America. En la lucha contra el comunismo en Laos destaca una empresa llamada Air America, que era en realidad una tapadera de la CIA. El avión de la CIA aterriza en esta base secreta del valle de Long Tien, en Laos. Aunque no figura en los mapas, se está convirtiendo en uno de los aeropuertos más ajetreados del mundo. Pero este avión no lleva solo a los heridos y desamparados. Van Pao ha empezado a usar Air America para transportar opio en bruto desde las montañas a las ciudades. Ven que los americanos van y vienen con aviones y tienen recursos para ayudarlos a transportar algo que lleva décadas en su cultura. Es una oportunidad. La CIA creó Air America para transportar gente, armas y dinero con discreción. Es lo mismo que los narcotraficantes tienen que hacer. Es casi inevitable que la CIA y los narcotraficantes se crucen continuamente en los mismos sitios, que usen los mismos métodos y que mantengan una relación cercana. La CIA hace la vista gorda respecto al creciente tráfico de heroína de Van Pao. Pero Tony Poe no ha ido a Laos a enriquecer a un narco local. Tony Poe odiaba a Van Pao porque sabía que vendía drogas. Tony Poe fue el que inspiró al coronel Kurth de Apocalypse Now. Una vez que estaba sentado hablando con él, vi que se pasaba la mano por la cabeza calva como Marlon Brando en la película y le dije, ¿lo ha copiado de Brando o lo copió Brando de usted? En 1965 la CIA saca a Tony Poe de Long Tien. Es probable que haya muchos más Tony Poes que no conocemos, personas que fueron allá creyendo en una causa noble y se encontraron con que se hacían muchas cosas que tendrían que consentir o no cuestionar. Cuando la moralidad de uno empieza a oscilar tanto, puede perder la cabeza, como le pasó a Tony Poe. Con Tony Poe reasignado, la CIA enviará a un nuevo equipo para ayudar en la guerra secreta de Laos. Van Pao ahora puede continuar traficando, y esa zona se convierte en el epicentro de la producción mundial de heroína. What is going to be the theme of your meeting? Are you going to tell what's bad about LSD? Not necessarily. Will LSD be in evidence at the graduation ceremony, Ken? Why don't you guys come? Cinco años después de que Ken Kesey probara el LSD en el programa MK Ultra de la CIA para controlar la mente, ahora es un fan de la psicodelia, dedicado a propagar las bondades del LSD por todo Estados Unidos.
Organiza fiestas conocidas como pruebas de ácido, donde se sirve refresco Kool-Aid con LSD y los asistentes son invitados a alcanzar un colocón comunal. Mientras tanto, al otro lado del país, hay una pequeña pero creciente comunidad hippie. Algunos de ellos han convertido esta casa de campo en una comuna y están a punto de probar el ácido. El que los dirige en su viaje psicodélico es Timothy Leary. Conferenciante popular en Harvard, Leary está fascinado por el efecto de las drogas psicodélicas en el cerebro. El LSD era legal entonces. Él se lo daba a los estudiantes universitarios para que les abriese la mente y, como Leary decía, que cuestionasen la autoridad. Y entonces se convirtió en un proscrito. Our aim is to transform American society. America today is an insane asylum. We're going to try to bring about a religious renaissance and a spiritual revolution. Cuando él animaba a la gente a tomar LSD, el efecto que les producía era tan potente que casi lo consideraban como una especie de gurú. Millbrook es un bastión de la antigua Nueva Inglaterra. Leary tenía a todos aquellos hippies allí. Ken Kesey llegó también en su autobús con todo su grupo de los alegres bromistas. Y eso asustó mucho a todos los aristócratas de rancio abolengo que vivían en Millbrook, Nueva York. La cruzada psicodélica de Leary lo convierte en un objetivo. Un fiscal de la zona también emprende su cruzada personal, G. Gordon Liddy, exagente del FBI convertido en ayudante del fiscal del distrito del condado de Dutchess, Nueva York. Gordon Liddy era un desconocido fiscal antidroga conservador del condado de Dutchess, Nueva York, hasta que fue a por Timothy Leary y el movimiento LSD. Nadie estaba tan decidido a acabar con Leary como Gordon Liddy. Fue a por Leary con saña. El fiscal del condado, G. Gordon Liddy, se ha propuesto acabar con la creciente contracultura hippie. Dirige un ataque armado contra la comuna de Timothy Leary. Dentro, los agentes encuentran a hippies colocados con LSD observando caer el agua de una cascada. Leary estaba alterando la cultura normal estadounidense con el LSD. Y eso asustó mucho a todos los aristócratas de rancio abolengo que vivían en Millbrook, Nueva York. Los hombres de Liddy encuentran una provisión de LSD y algo de marihuana. Liddy solo puede detener a Leary por posesión de marihuana, porque el LSD aún es legal. La denuncia por la marihuana contra Leary se retira cuando se averigua que G. Gordon Liddy no le leyó sus derechos. Pero Liddy no se rinde, continúa una campaña implacable contra Leary, siguiendo sus movimientos durante todo el año siguiente. Cansado de la cruzada de Liddy, en 1967 Leary abandona Millbrook y la costa este y se va al oeste, donde la contracultura del LSD está en pleno auge. Pese a que fue la CIA quien introdujo el LSD en Estados Unidos, la droga está ahora en manos de un grupo que se ve cada vez más como una amenaza. Los jóvenes luchaban por la justicia y la igualdad racial. Luchaban contra la guerra de Vietnam. Se oponían con fuerza al gobierno y las drogas estaban muy presentes. Se propagó la idea de que los hippies, Timothy Leary y el LSD era todo parte de una conspiración comunista. El LSD empieza a distribuirlo una organización clandestina llamada Hermandad del Amor Eterno.
La Hermandad del Amor Eterno era en realidad una mafia de narcotraficantes hippies que comerciaban en concreto con hachís negro afgano y después con LSD. Para seguir vendiendo LSD, la hermandad necesitará a un embajador que englobe todo lo que promueve la organización. Turn on, tune in, drop out. Los gestos de Timothy Leary llaman la atención y lo convierten en el rostro público perfecto para el movimiento. Era una especie de movimiento político-social, pero para mantenerlo en marcha se necesita dinero. Por suerte para la hermandad, Leary ha traído consigo a un amigo rico y con influencias. William Mellon Hitchcock. Playboy millonario, dueño de la casa de Millbrook, donde Leary fue detenido. Billy Hitchcock descendía de una de las familias blancas más antiguas y conocidas. Su padre fue la inspiración para Tom Buchanan del Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Por tanto, que su hijo se juntase con Timothy Leary fue un gran escándalo. Hitchcock contribuye a financiar la gran producción de ácido de la hermandad. El dinero no les importaba, pero les hacía falta. Cuando toda una generación busca el modo de expandir su conciencia, la Hermandad del Amor Eterno pasa a llenar el hueco. El LSD se había escapado del laboratorio. Leary defendía el conecta, sintoniza, libérate. Se estaban produciendo cambios culturales enormes en el país. La clínica gratuita Haight Ashbury. Un refugio entre el caos de las calles de San Francisco. Este hombre acaba de tomar ácido por primera vez y está teniendo un mal viaje. El médico que lo atiende toma notas detalladas, pero para quien trabaja es un secreto que nadie conoce en San Francisco. El coronel James Ketchum, psiquiatra del ultrasecreto programa de guerra psicoquímica del Pentágono. Está obsesionado con hallar la clave para manipular la mente del enemigo. Y como el programa MK Ultra de la CIA, está dispuesto a hacer lo que sea para dar con las respuestas que busca. Aquí, en el arsenal de Edgewood, Ketchum pone a prueba su investigación sobre el LSD. Tras ingerir LSD, a los voluntarios les pide que realicen tareas militares básicas. The confused volunteer needed help as he attempted to traverse part of an obstacle course. Influenced by an obvious lack of purpose, the drugged volunteer made no effort to traverse the trail of tires, and in obvious confusion wandered aimlessly through the woods. Otras pruebas entran en terreno más peligroso, llevando a los soldados al límite de la cordura. How do you feel right now? Can't figure it out. It's hard to figure out. It's hard to figure out. I don't see it. I don't believe it. I feel it. Reefer! A muchos de esos soldados les han ofrecido un gran incentivo por participar en el programa. Un permiso lejos del combate en Vietnam. Al otro lado de la frontera, en Laos, la aerolínea de la CIA, Air America, es cada vez más parte del narcotráfico internacional. Cuando aquellos aviones regresaban a las bases estadounidenses, se usaban a menudo para llevar parte de la riqueza de Laos. Y esa riqueza era la heroína. ...1968... pureza de la heroína del Triángulo de Oro 40%. 1971... pureza de la heroína del Triángulo de Oro 99%. En las remotas montañas de Laos, las fuerzas comunistas amenazan con conquistar el territorio controlado por el aliado de la CIA, Vang Pao.
La situación en Laos requería soluciones extraordinarias realizadas por hombres extraordinarios. La CIA ha enviado a un espía veterano para dirigir la operación de Laos. Ted Shackley, conocido como el Fantasma Rubio. Ex jefe de la estación secreta de la CIA en Miami, donde la agencia organizó misiones fallidas para matar a Fidel Castro, entre ellas con batidos envenenados y puros explosivos. Ahora está aquí librando otra guerra secreta. La propia CIA necesitaba tener éxito en esa misión para contener el comunismo. Para poder financiar su guerra, Van Pao utiliza Air America para traficar con heroína. Pero con la guerra en marcha, Shackley y la CIA no solo hacen la vista gorda respecto al narcotráfico. Estados Unidos le proporciona a Van Pao 2 aviones de transporte. Ahora puede llevar el opio directamente a sus refinerías, una justo en la base aérea estadounidense. La CIA, al tiempo que creía que luchaba con éxito contra el comunismo, también estaba creando un ejército de contrabandistas de drogas. Van Pao pronto se convierte en el mayor traficante de heroína del mundo y tiene una creciente base de clientes al otro lado de la frontera, en Vietnam. Un efecto secundario de esa guerra encubierta en Laos fue que había mucha heroína en el escenario de la guerra y muchos soldados estadounidenses se hicieron adictos. Uno de mis compañeros apareció muerto después de un tiroteo. Creímos que le habían disparado, pero no, tenía una jeringuilla clavada en el brazo. Heroína, un opiáceo muy adictivo. Extraída de la amapola y sintetizada para hacer morfina, una vez inyectada las moléculas de la morfina estimulan receptores del tallo cerebral que controla las principales funciones corporales. Puede producir una gran euforia o bloquear el sistema respiratorio y provocar la muerte. La norma era no colocarse si ibas de patrulla, pero no puedes controlar la depresión. Pasábamos el día entero mojados durante el monzón. Vivíamos en condiciones pésimas y añorábamos nuestro hogar. A medida que avanza la guerra, 2 soldados sufren sobredosis todos los días. Et maintenant, Charleston, présenté également par le groupe chorégraphique du Moulin Rouge. Un club nocturno de Saigón, un refugio de los horrores del combate. Sentado en la parte de atrás está un hombre bien conocido por la CIA. El mafioso Santo Traficante Jr. A Traficante le garantizaron protección en 1960. Participó en los complots para matar a Castro. Una vez que trabajas para la CIA, eres lo que se dice en ese mundillo un hombre de $1 millón. Traficante se reúne con un gángster corso, un intermediario de otro narcotraficante relacionado con la CIA, Van Pao. Discuten sobre un trato que llevará toneladas de heroína a Estados Unidos. Con el auge del tráfico de la heroína, debido al influjo de los soldados estadounidenses, Traficante tenía que ir allí y asegurarse de que su familia obtenía su parte. El trato permite que Traficante refuerce su negocio. Pronto, sus correos llevan heroína de Van Pao desde las refinerías de Hong Kong, vía Sudamérica y el Caribe, a los Estados Unidos. En un solo cargamento introducen hasta el 20% de toda la heroína consumida ese año. La historia de la CIA es una sucesión de consecuencias inintencionadas y reveses. Con las guerras secretas que la CIA libraba en sitios como Laos, se convirtió en una ayuda para inundar Estados Unidos de drogas.
En 1970, en tan solo la ciudad de Nueva York, habrá más de 200.000 adictos a la heroína. Muchos soldados volvieron tras servir en Vietnam enganchados a las drogas. No ayudó que la economía estuviese también en crisis. Una situación deprimente para un joven que acaba de pasar un año o dos en una guerra terrible y confusa. Con la demanda de la heroína en aumento, surge un nuevo tipo de traficantes autóctonos. Uno de esos traficantes acaba de llegar para comprobar su negocio. Estas mujeres son parte de la línea de producción que trabaja 24 horas al día. Las hacen trabajar desnudas para que no puedan robar la mercancía. Heroína pura sin cortar, vendida por este hombre. Frank Matthews. Nacido en la Carolina del Norte rural. Primera detención a los 14 años, cuando lo atrapan por dirigir una banda de ladrones de pollos. Se muda a Brooklyn, donde abre una barbería como tapadera para vender heroína. El negocio de la heroína siempre había estado controlado por el crimen organizado, y entonces llega un hombre llamado Frank Matthews. Todos los días, cientos de kilos de heroína se cortan y empaquetan. Tenía 2 locales en Brooklyn, La Ponderosa y el OK Corral. Lo que me asombra es cómo podía dirigir 2 garitos así, donde trabajaban 40 mujeres a diario y que nadie sospechase nada. Con un suministro de heroína casi ilimitado procedente del sureste de Asia, Matthews empieza a construir un imperio que abarca toda la costa este y al oeste hasta San Luis. Lo llaman el César Negro. Frank Matthews se convirtió en uno de los mayores distribuidores de heroína del mundo. Pero con los miles de adictos que obtiene con cada nuevo trato, Matthews se encontrará en el punto de mira de un enemigo muy poderoso. El nuevo presidente electo, Richard Milhouse Nixon. Cuando Nixon llegó a la Casa Blanca, se propuso limpiar el caos y la anarquía de las calles e imponer la ley y el orden. Existía el temor lógico a que la heroína dominase y destruyese los Estados Unidos. La gran inauguración de un local exclusivo, el Paradise Island en las Bahamas. La multitud que celebra el Año Viejo es un grupo selecto de actores de Hollywood, políticos y acaudalados inversores. La gente recuerda a los 60 como una década genial. La música era buena, el rock and roll, pero entonces empezó a cambiar. El 68 fue un punto de inflexión. Martin Luther King fue asesinado, Bobby Kennedy también. Fue el fin de la época hippie de los 60, cuando todo era paz, amor y hermandad. Y las cosas empezaron a volverse oscuras. Pero ha sido un buen año para al menos uno de los asistentes, el presidente electo Richard Nixon. Richard Milhouse Nixon no es un novato en la Casa Blanca. Trabajó 2 mandatos como vicepresidente con Eisenhower, cuando autoriza el plan secreto para asesinar a Fidel Castro. Perdió por poco ante Kennedy en 1960. Cuando compite de nuevo por la presidencia, las tasas de delincuencia son enormes y Nixon apela a lo que él llama la mayoría silenciosa. La asediada clase media suburbana, que teme lo que por entonces parece ser una sociedad que sufre cambios profundos y negativos. En el Paradise Island todo eso parece muy lejano, pero Nixon no imagina que está divirtiéndose junto a uno de sus enemigos contraculturales. William Hitchcock es el playboy millonario y a veces financiero de la Hermandad del Amor Eterno. También ha invertido el equivalente a $35 millones actuales en Paradise Island. Pero Hitchcock no es el único de esta fiesta que mueve grandes sumas de dinero a las Bahamas. Podías llevar tanto dinero en metálico como quisieras, ingresarlo en los bancos de las Bahamas y blanquearlo. Después se transfería a Estados Unidos y nadie sabía jamás que procedía de una actividad ilegal. Las Bahamas están llenas de bancos que blanquean dinero sucio, pero ninguno se hará tan famoso como el Castle Bank and Trust.
Fundado por un antiguo espía de la CIA, sus clientes incluyen a famosos como John Fogerty, Tony Curtis y Hugh Hefner. Pero el Castle sirve para otro propósito. El dinero procedente del narcotráfico se depositaba en esos bancos y luego se usaba para financiar operaciones encubiertas de la CIA. El narcotráfico necesita blanquear dinero y resulta que un agente de la CIA también, porque todo lo que hace la CIA tiene que ser secreto y para actuar encubierto tienes que lavar tu dinero. Hasta el presidente electo tiene dinero en el Castle. Mientras Hitchcock se divierte en las Bahamas, en California, otra de sus inversiones funciona día y noche. En este laboratorio rudimentario, la Hermandad del Amor Eterno produce un nuevo tipo de LSD potente que espera que acabe con toda la competencia. Se convertirá en el ácido más famoso que se haya fabricado. Lo llaman Sol Naranja. El Sol Naranja, después del LSD-25, fue el LSD más puro que se haya fabricado. Steve Jobs tomaba ácido, The Grateful Dead. Se infiltró en la música, en los negocios. El Sol Naranja estaba por todo el país. En los meses siguientes, el laboratorio de Hitchcock producirá 10 millones de dosis, suficientes para toda la población de Nueva York y Los Ángeles. Se me ocurrió que podíamos descargar en el suministro de agua un bidón de 200 litros de ácido. Timothy Leary nos detuvo. Dijo: no alteraréis la conciencia de vuestros hermanos sin su permiso. Dios. Así era Timothy Leary. Él no defendía que se le diese ácido a todo el mundo, nosotros sí. Todos deberían probar el LSD. Pero pronto, la suerte del defensor más famoso del Sol Naranja se acabaría. Un policía de turno de noche hace una parada de tráfico rutinaria. El conductor es el gurú del LSD, Timothy Leary. La policía registró el coche y en el cenicero había la colilla de un porro. Detuvieron a Timothy por una cantidad ínfima de hierba. Poco después de su detención, hace un anuncio sorprendente. I'm going to run for the governorship of the state of California. I think that we need a new party, and by party I mean party. El programa de Leary incluía, entre otras cosas, prohibir el fútbol, el dinero y crear un sistema de trueque que sustituyese al capitalismo. La canción Come Together, que compuso John Lennon, era una canción de campaña para Timothy Leary. Let the kids get high. As a matter of fact, President Nixon, why don't we all turn on together? Su adversario republicano, Ronald Reagan. There is nothing smart, there is nothing grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools. Cuando los manifestantes contra la guerra llegaron a Washington y protestaron contra la política de Nixon, es probable que oliese el humo de la marihuana que entraba por las ventanas de la Casa Blanca. Así que Nixon asoció la marihuana con sus adversarios políticos. Pero a la Casa Blanca de Nixon, el antiguo archienemigo de Leary, G. Gordon Liddy, ha llegado llamado por el Tesoro para idear un plan que acabe con las drogas. Gordon Liddy representaba la ley y el orden en la Casa Blanca. Y cuando Nixon fue elegido presidente, vio, y Liddy también, que el de las drogas era un tema grave y complicado.
Liddy inicia la operación Intercepción, cerrando los 3.200 kilómetros de la frontera con México, cortando la fuente de la mayoría de la marihuana estadounidense. Durante más de 20 días, todos los vehículos que pasan por la frontera se registran. Es la mayor operación de este tipo que se haya realizado. Lo curioso sobre el principio de la guerra contra las drogas fue que muchas de las medidas fueron meramente simbólicas. No influyeron nada en el narcotráfico en los Estados Unidos. Unos cuantos contrabandistas de marihuana pueden haber sido detenidos, pero los grandes traficantes de Estados Unidos no hacen cola en la frontera mexicana. Una avioneta pierde altura rápido. El piloto es un veterano de las operaciones estadounidenses secretas de la Guerra Fría, y su avioneta está cargada de heroína y cocaína. En 1970, una avioneta se estrelló en California. La pilotaba Juan Restoy. Resulta que ese hombre era veterano de la operación de Bahía de Cochinos y un agente de la CIA. Restoy sobrevive, pero el accidente llama la atención de los agentes federales que trabajan en la Operación Águila, una investigación nacional sobre el contrabando de drogas. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being here. The Attorney General will have a statement, and I introduce to you now the Attorney General of the United States. We have called all of you this morning to tell you about Operation Eagle, which is the code name for the biggest operation of its kind in history. At 10 a.m. last night, special agents of the Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs made simultaneous raids in Miami, New York, and Chicago, and 7 other cities. We are very pleased to report that the raids have already resulted in the arrest of 123 defendants. Lo que el fiscal general John Mitchell no menciona es que el 70% de esos detenidos son cubanos que lucharon para la CIA contra Fidel Castro. La guerra secreta de la CIA contra el comunismo ha creado toda una generación de narcotraficantes. Los exiliados cubanos entrenados por la CIA para lo de Bahía de Cochinos sabían manejar radios, pilotar aviones, barcos y usaron esas habilidades para traficar con drogas. La lucha contra las drogas empieza a atraer a aliados inesperados. Elvis Presley. El rey del rock ha vivido mejores días. Elvis se ha hecho adicto a los fármacos recetados, que incluyen estimulantes, sedantes y jeringuillas. Los médicos están a su servicio para proveerle fármacos sin límite. Por entonces, Elvis era realmente un junkie. También estaba obsesionado con las armas. Quería que Nixon le diese una placa de agente antidrogas para poder viajar seguro a todas partes con sus armas y sus fármacos. Elvis Presley escribió una carta confusa para solicitar una visita a Nixon. Expresó preocupación por los comunistas en el mundo del espectáculo, el antiamericanismo, los grupos extranjeros como los Beatles, que llegaban a ese país y subvertían a la limpia juventud estadounidense. La carta funciona y Nixon accede a recibirlo. Aparecer con la leyenda del rock and roll es buena publicidad para el presidente, pero también es parte de una estrategia mayor. Si nos fijamos en las fotos ampliadas, aparece Elvis Presley, el presidente Nixon y también un joven con gafas, que era un importante gestor de crisis de la Casa Blanca. Se llamaba Eagle Bud Crow. Eagle Bud Crow.
como delegado de Asuntos Internos de Nixon, ayudará a reclutar a G. Gordon Liddy e impulsarán medidas que llevarán a la declaración de la guerra contra las drogas. Por eso trajo Bud Crow a Elvis Presley. Llevaba lo de las drogas. Elvis consigue su placa, pero no hay constancia de que el rey detuviese a ningún narcotraficante. Mientras tanto, en un penal estatal de California, uno de los enemigos políticos de Nixon cumple condena por una pequeña cantidad de marihuana. La carrera de Timothy Leary para gobernador ha terminado. Pero la organización hippie clandestina, la Hermandad del Amor Eterno, no quiere que el gurú del LSD muera tras las rejas. Timothy era uno de los nuestros, así que al estar en la cárcel no íbamos a dejarlo tirado. La hermandad estaba muy bien financiada, así que contrató a los Weathermen para que sacasen a Leary de la cárcel. Creada por estudiantes radicales en 1968, The Weather Underground se ha convertido en una organización revolucionaria violenta que pone bombas por todo Estados Unidos. Según se dice, por $20,000, la Weather Underground saca a Timothy Leary de la cárcel. Después de fugarse de la cárcel, acaba en Argelia. Mientras está allí, conoce a Eldridge Cleaver y a muchos de los Panteras Negras que también habían huido. Es una operación audaz, pero la hermandad no se queda quieta el resto de 1970. Uno de sus socios acometerá uno de los planes para distribuir drogas más atrevido de todos los tiempos. Laguna Beach, California. 25.000 jóvenes se han reunido en un concierto de rock para celebrar la contracultura. La idea en un principio era celebrar un concierto como el de Woodstock, pero algunos de los artistas locales decidieron que sería mejor darle un tono espiritual para evitar que las autoridades husmeasen, pero se descontroló totalmente. Uno de los socios de la Hermandad del Amor Eterno ha alquilado una avioneta privada y vuela hacia el festival. La avioneta voló sobre el concierto de Navidad y soltó miles de tarjetas navideñas. Dentro había una pastilla de sol naranja. Fue un momento legendario en la historia de la contracultura de los Estados Unidos. Una descarga de ácido desde el aire sobre una multitud de jóvenes estadounidenses. En la década anterior, pruebas secretas del gobierno con drogas y operaciones encubiertas de la CIA han desencadenado una oleada de drogas en los Estados Unidos, han alimentado a la contracultura y provocado la anarquía en las calles. La economía empezaba a resentirse, había disturbios en las principales ciudades estadounidenses, y todo ello está llegando a un punto crítico. La administración Nixon lo ve y dice, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que volver a ponerle controles a la sociedad que parece descontrolada. Declararemos la guerra contra las drogas. 1969. Presupuesto de Nixon para el control de drogas, $81 millones. 1974. Presupuesto de Nixon para el control de drogas, $760 millones. 17 de junio de 1971. El presidente Nixon está a punto de pronunciar uno de los discursos más importantes de la historia presidencial. Want to join me here? Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. Really? Fine. Fine. Al lado del presidente, el encargado de la política sobre drogas, Bud Crow. A su izquierda, su jefe, el consejero jefe de Nixon, John Ehrlichman. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. This will be a worldwide offensive. Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted of this danger, to recognize that it is a danger that will not pass with the passing of the war in Vietnam, which has brought to our attention the fact that a number of young Americans have become addicts as they serve abroad. This offensive deals with the problem there, but will then go on to deal with the problem throughout America. El presidente Nixon no utiliza la palabra, pero para todos los que escuchan está claro. Richard Nixon está declarándoles la guerra a las drogas. The briefing team will now be ready to answer any questions on the technical details of the program. El anuncio de Nixon sobre la guerra contra las drogas es un momento épico. Se erige como el presidente de la ley y el orden. Nixon ha emprendido una de las iniciativas más caras y políticamente complicadas que se hayan intentado. Pero en la sombra hay otro proyecto en marcha. El círculo interno del gobierno de Nixon quiso englobar en la guerra contra las drogas al movimiento por la paz, a los hippies, la contracultura y los afroamericanos. Todo eso puede abordarse y solucionarse por la fuerza, con las fuerzas del orden, con la excusa de la guerra contra las drogas. Y el truco es crear un proyecto que se ocupe de esto sin parecer que lo hace. This announcement this morning is the culmination of a project that began about a year ago. Pasarán décadas antes de que uno de los consejeros de Nixon admita supuestamente ante un periodista el engaño tras el origen de la guerra contra las drogas. The Nixon campaign had two enemies, the anti-war left and black people. We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and the blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Tenemos un problema con los negros y con los hippies. ¿Qué podemos hacer? Declararemos la guerra contra las drogas, criminalizaremos a esos grupos y lo diremos en las noticias todos los días. Y podremos volver a controlar a la sociedad que está descontrolada. Nixon pronto se siente cada vez más frustrado porque la guerra contra las drogas no avanza y le exige soluciones a su círculo interno. Are we properly organized? In terms of our being properly organized right now, quite honestly, we're not. We have 350,000 police officers in the United States. Their resources are not being utilized. How many of them are involved in? I mean, isn't there quite a bit of corruption in many of the police departments in major cities? We read a lot about this. We talk about respect for law. You've got to have law that deserves respect. El centro de las ciudades está cada vez más dominado por la epidemia de la heroína. Las muertes por drogas ascienden a 1000 por año en tan solo Nueva York. Los yonkis roban para costear sus adicciones y la corrupción policial es creciente. El agente de narcóticos de Nueva York, Frank Serpico, informa a una comisión municipal de que los agentes les pagan a sus jefes para que los trasladen a la división de narcóticos. Veía lo que pasaba. Pedían el traslado a la Costa Dorada, como la llamaban, donde se ganaba dinero. Por supuesto, en narcóticos era donde estaba el dinero. Los agentes avisaban a los traficantes de cuando iban a hacer redadas otros agentes. No había límites ni moralidad. Los policías también ponen drogas en la calle. Y en una de las coincidencias más extrañas de la guerra contra las drogas, la realidad chocará con la ficción. Una película titulada French Connection es la favorita para los Oscar. Narra la historia de una redada de la policía neoyorquina en 1962 contra la famosa red de narcotráfico francesa dirigida por gángsteres como Santo Traficante. Esa gran película se estrena, French Connection.
En ella, Jim Hackman interpreta a un policía de narcóticos que desarticula la conexión francesa. Durante 10 años, se cree que la heroína confiscada está en un almacén policial seguro de Manhattan. Tenían toda aquella heroína confiscada. Estaba en un almacén de pruebas de la policía de Nueva York. Pero cuando un día fueron a por ella, vieron que había desaparecido. Grandes cantidades de la heroína de las famosas redadas contra la conexión francesa habían sido robadas de la sala de pruebas de la policía y sustituidas por harina. 70 millones de dólares en heroína salen del almacén de la policía neoyorquina a las calles de la ciudad. Y no entendían qué había pasado. Por supuesto, nosotros sí lo sabíamos. Los policías la habían robado. Y mientras la gente estaba viendo la película, esa heroína estaba en las calles de Nueva York, vendiéndose a los camellos y drogadictos. El robo de esa heroína sigue siendo el de mayor envergadura de la historia estadounidense. Y fue cometido por los propios policías. Lo de la heroína francesa fue un asunto gordo. Corrompió al ayuntamiento de Nueva York, a la policía, a todo el mundo. Mientras que las drogas corrompen a la policía del país, la propia Casa Blanca pronto quedará envuelta también en una conspiración delictiva. Abort. I repeat, abort. Get out of there. Hello? Hello? Good evening. We have a mystery story out of Washington. 5 people have been arrested and charged with breaking into the headquarters of the Democratic National Committee in the middle of the night. Un año después del día en que el presidente Nixon declara la guerra contra las drogas, su presidencia basada en la ley y el orden está a punto de desmoronarse. Uno de los máximos ayudantes de Nixon, G. Gordon Liddy, es detenido por allanar la sede del Comité Nacional Demócrata. Cuando sus 5 ladrones son interrogados, se desvela que son parte de un equipo secreto de la Casa Blanca, que incluye a un exfuncionario de la CIA y a 4 antiguos operativos anticastristas. Cuando el Congreso inicia las sesiones para investigar hasta dónde alcanza el complot, Mr. Ehrlichman, are you telling me that the break-in to Dr. Fielding's office was to satisfy the President of the United States? En otra parte del país, se cuece otro tipo de conspiración. Un casino de Las Vegas. El mayor traficante de heroína de la costa este disfruta jugando a la ruleta. Frank Matthews iba por delante de su tiempo. Era como el Al Capone del narcotráfico afroamericano. Pero Matthews no está en la ciudad solo para jugar. El narcotráfico está cambiando y quiere buscar el modo de acabar con la creciente violencia. Hace poco, uno de los grandes camellos de Matthews fue tiroteado en un club nocturno famoso. Así que ha convocado una reunión de los grandes capos negros de la droga. Muchos policías dicen que cuando la mafia controlaba los barrios había mucha menos delincuencia. The days of sharing with the Italians, they're over now. Y'all hear me? Over. This is our time now. This is our time. El auge de esas bandas que apartan a la mafia hizo estallar las luchas territoriales. What I'm saying first, though, we gotta stick together, though, without killing each other. Su objetivo era formar una red en la que pudiesen trabajar juntos en vez de matarse entre sí. This business is ours now, all the way. That's it. That's it. Pero antes de ver cumplido su sueño de unidad, lo detienen en Las Vegas. Matthews violó la condicional el 2 de julio de 1973 y no se le ha vuelto a ver. Para aumentar el misterio, el testimonio de 9 de sus proveedores de la conexión francesa lo suprime la CIA por motivos de seguridad nacional. Frank Matthews puede ser uno de los pocos capos de la droga que ha salido impune. Pero al contrario que él, a la mayoría de los implicados en el narcotráfico los estaban castigando con duras condenas. Posiblemente el legado más duradero de la guerra contra las drogas de Nixon son varias leyes aprobadas en el estado de Nueva York.
Condenaron a tipos que eran simples camellos callejeros a 20 o 30 años de prisión. En virtud de lo que hoy se conoce como leyes Rockefeller contra la droga, todo detenido con más de 100 gramos de drogas, incluso marihuana, puede cumplir de 15 años a cadena perpetua. Se pena como el homicidio en segundo grado. Otros estados hacen lo mismo. Las leyes Rockefeller aún hoy tienen repercusiones, porque el 90% de los detenidos en virtud de esas leyes fueron personas de color. 1970. Detenciones nacionales por drogas, 415.000. 2015. Detenciones nacionales por drogas, 1.488.707. Pero para el hombre que les declaró la guerra a las drogas, la batalla ha llegado a un final prematuro. La ironía de que Nixon impulsara la guerra contra las drogas es su propia criminalidad. Tuvo que dejar el cargo deshonrado. Por su implicación en el escándalo Watergate, 4 de los arquitectos clave de la guerra contra las drogas irán a la cárcel. El exfiscal general que capitaneó la Operación Águila, John Mitchell. El asesor que presentó a Nixon y Elvis, Bud Crow. El consejero jefe de Nixon, John Ehrlichman. Y el exfiscal que se había hecho un nombre yendo a por el gurú del LSD Timothy Leary, G. Gordon Liddy. Será enviado a un penal federal de Connecticut. Y es ahí donde se establecerá una de las relaciones más extrañas de la guerra contra las drogas. Penal Federal de Danbury, Connecticut, 1974. El cerebro de los chanchullos de Richard Nixon, G. Gordon Liddy, cumple condena aquí por participar en el allanamiento del Watergate. Cuando Gordon Liddy estuvo en el penal federal, conoció a un joven preso, Carlos Leder. Carlos Leder, un ladrón de coches colombiano que pronto cambiará el rostro del narcotráfico. Liddy tenía muchas ideas sobre la voluntad de mandar, de imponer la voluntad sobre las circunstancias y hacer cosas heroicas como individuo. Leder se sintió muy inspirado por ese hombre y esa extraña relación de admiración creció. Carlos Leder empezó a vestirse como él, a hablar sobre las mismas ideas. Y después, al salir, inundaría los Estados Unidos de cocaína. Como miembro fundador del Cártel de Medellín de Pablo Escobar, Carlos revolucionará el narcotráfico. La dinámica de poder que forjó la guerra contra las drogas tendrá consecuencias durante 5 décadas. A veces la gente dice que la guerra contra las drogas no era contra las drogas, y lo dicen como si fuese algo novedoso. Solo lo es para los que no prestaban atención. Pues claro que no era contra las drogas. Fue un fraude, una maniobra política diseñada para mantener bajo control ciertos aspectos de la cultura. En muchos aspectos, la contracultura fue un producto del programa de LSD de la CIA, que lo liberó a la población. Todas esas sensaciones que la gente experimentaba tomando LSD colectivamente alteraron totalmente la sociedad. Lo extraordinario es que muchas de esas pautas que tienen origen en la década de 1960 se convierten en cíclicas. Prácticamente todas las actividades de la CIA en el extranjero fueron producto del narcotráfico y su financiación. Y veremos que esas relaciones vuelven a darse una y otra vez a lo largo de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no es solo contra una cosa, sino contra muchas cosas relacionadas entre sí. 1973. Cifra total de reclusos en los Estados Unidos, 200.000. 2016. Cifra total de reclusos en los Estados Unidos, 2.300.000.
En el próximo episodio de La guerra contra las drogas... Pablo Escobar tenía una tremenda ambición política. Si fastidias a Pablo, sabes que te matará. Llevan cargamentos secretos de armas y regresan con cocaína. Voy a por los traficantes que ellos estaban protegiendo. Jugábamos a la ruleta rusa con nuestra vida. Sabía que llegaba a la Casa Blanca. Ahí hay una operación secreta de la CIA. Me costaba imaginar que algo tan pequeño fuese tan valioso. Era como si estuviese hecho para mí.